Buenas tardes, entonces vamos a empezar con una charla correspondiente a la profesión del despachante de aduana. Bueno, hemos armado aquí una síntesis de lo que es la profesión del despachante de aduana, sobre todo en la República Argentina, una profesión todavía desde el año 1912 en que la profesión se organizó mediante el Centro Despachante de Aduana de la República Argentina como un gremio, se agremió, no sé, pero todavía en ese entonces todavía tenía la profesión como una profesión eh, de personas que hacían gestiones aduaneras, serían personas que hacían gestoría aduanales o gestoría aduanera, pero la realidad es que hoy en día, en este mundo, como se globalizó el mundo y como está avanzada la tecnología, todos aquellos trámites que realizaban aquellos antiguos operantes del comercio exterior dista mucho de lo que hoy es en la realidad la verdadera vorágine de la profesión, debido a que está mutado de maneras, digamos, mutatis mutandis al 1000% de lo que era en la anterioridad, que eran simplemente documentaciones a máquina o documentaciones de, de mercaderías en forma genérica. Por lo tanto, la profesión del despachante de aduana ha ido evolucionando de una manera alarmante, que pasó de ser un simple gestor a ser un facilitador del comercio internacional y una pieza clave de la operatoria del comercio exterior y del engranaje, que en la República Argentina es obligatoria la firma y también la idoneidad de este profesional. Y es por eso que hoy se está dando esta charla, ¿no? Un resumen de la profesión a lo largo de la historia. Desde hace 6.000 años de historia ha habido comercio internacional y sin duda vamos a encontrar en los libros de historias el Carum, Mercado y Tancarum, los comerciantes que hacen las operatorias aduaneras de mercado, intercambio, el intercambio silencioso, vamos a encontrar donde se dejaban las mercancías en la arena y después se hacía una señal y si estaban de acuerdo con la mercancía, dejaban el dinero con una señal, se pasaba a retirar el dinero y el negocio quedaba concretado por medio de comerciantes habidos que eran prácticamente personas que llevaban y traían mercadería y tenían conocimiento de la primera calidad, de primera mano de lo que era el intercambio de mercancías. Este intercambio de mercancías, sí o sí, lo realizaban operarios del comercio internacional y uno de ellos a nivel mundial es el operador aduanal llamado despachante de aduana en nuestra doctrina del Código Aduanero y también en Uruguay y en Paraguay y en Brasil y también agente aduanal o agente aduanero privado en otros países, que es una profesión universitaria de grado terciario y universitario. En algunos países ya es de grado universitario porque en algunos países involucra también ser abogado para poder ejercer la profesión de despachante. No debe ser abogado también. eh, y en otros países debe ser técnico administrativo comercial aduanero y posteriormente aprobar también en la universidad la profesión de agente aduanal, que es una profesión universitaria y o terciaria. Es decir, estamos hablando que va más allá de los conocimientos que el nivel secundario, sino que, como dice el Código Aduanero, habría que reverse este punto en que solamente el título secundario es necesario, ¿no? Porque para poder hoy, en el ambiente en que estamos nosotros, en la evolución de la profesión, es necesario como mínimo tener una preparación terciaria
y o universitario para poder ejercer esta profesión. Si bien no es baladí o despreciativo que vos lo estudies por medio del programa y que lo estudies todo y después vayas a rendir el examen como siempre se hizo. La década del 80, que es desde que se emite el Código de Enero al día de hoy, el comercio exterior ha escalado al 1000%, incluso al cuadrado. Es decir, estamos a miles y miles de kilómetros como de aquí a la distancia del sol, lo que ha evolucionado la profesión. Pasamos de la década del 80, década 70, 80, que la aduana se percataba al despachante que la aduana le dé la apoyo a la insularidad y comprometer la destinación a que hoy el despachante comprometa, valore, clasifique y también corra todos los riesgos de ser el depositario fiel, dejando a la aduana solamente como ente de control. Y eso es lo que motiva esta charla, y se graba para que la fortuna de aquellos que logren obtener la certificación de AFIP se den cuenta que hay que prepararse aún habiendo aprobado un título secundario o teniendo terciario, deben prepararse, porque no es solamente tener el sistema de minería y hacer declaraciones aduaneras. Hay que, hay que, hay que tener en claro también de que ha avanzado el comercio exterior, y el despachante ha tomado responsabilidades que involucran declarar la mercadería y declarar ante la aduana la veracidad de los trámites, poniendo en riesgo su matrícula y su profesión a nombre de otro o de otros que no entienden la magnitud por ahí del riesgo y de la obligación del despachante que hace una declaración comprometida, una declaración jurada y que se compromete por medio, a nombre de un tercero, que en caso de quedar afectado por una operación aduanera, disuelve disuelve su compañía y paga las multas y sigue operando, pero el despachante ante la FIP y ante el organismo como la principal responsable porque por el debía saber o el debía haber investigado en la UIF quién era con quién estaba trabajando. Y esa desconfianza entre cliente y operador de comercio exterior es lo que provoca muchas veces que el despachante muchas veces corre el riesgo de documentar operaciones, o falsear datos por la desconfianza que hay entre el operador de comercio exterior, llamado exportador-importador, y su representante general por medio del poder, que es el despachante. Y entonces, eh, nosotros debemos tener el concepto claro de cómo la profesión ha avanzado. El año 1912 ya hablamos que se crea el centro despachante, no es de ahora que hay un cuidado por la profesión y se lucha por los derechos profesionales, llegando hasta la actualidad donde hoy es obligatorio que se asesore, ya sea una operaciones generales de consumo o temporales, removidos, tránsitos, o operaciones también como operaciones no regulares, por ejemplo, de compra de personas que traen por medio de correo o de courier y queda retenido en aduana. También los despachantes se encargan de, se encargan de sacar la mercadería de aduana por medio de un simple despacho. En algunos países se le da diferentes nombres al despachante. Lo más común es agente de aduana en Bélgica, República Dominicana, Perú, Venezuela, agente aduanal México, despachadores de aduana Chile y Ecuador, comisionista de aduana, agente de aduana según atribución en España, comisionista de aduana Francia, expedicionista de aduana Italia, profesional y declarante de aduana
Suiza, despachante de aduana Argentina y Paraguay, despachante aduanero brasileño, custom broker, países de habla no anglosajona. En una definición de su trabajo, en pocas palabras, es un facilitador de comercio exterior, facilita operaciones de exportación, importación y más operaciones relacionadas con la operativa del comercio exterior, como veníamos hablando, cumpliendo con el artículo 36 del Código de Enero y in situ los demás artículos del Código, es decir, cumpliendo su función de auxiliar del comercio como comerciante y del servicio al cliente. Entonces, ¿cuál es la tarea específica? Aparte de ser un técnico y estar inmiscuido en el circuito tanto de exportación e importaciones, lo más importante es su función de declarante. Cuando declara, él hace de garante ante la aduana y el exportador empeñando su palabra como fiel reflejo de la verdad de lo que está declarando. Por medio de la declaración detallada, que no es nada más y nada menos que vamos a llamarle despacho de importación o en 1093 sin nada, anverso, reverso, y todo lo sobre naranja, o en 2133 así, todo lo que concierne a la operación, con documento de transporte, sin documento de transporte, IC05, IC04, IC03, S01, S03 con insumos temporales. Toda esta declaración se llama detallada, es decir, que el despachante detalla todos los puntos necesarios para que, ya sea clasificando y valorando la mercadería, a fin de que el Estado pueda obtener lo que apunta al artículo 4 de la Constitución Nacional o el derecho constitucional de la aduana de obtener esos impuestos aduaneros por las importaciones y exportaciones, es decir, que el profesional cumple como auxiliar del servicio aduanero en cuanto a que se encarga de que se cumpla ese artículo 4 para que el Estado obtenga los cobros, los ingresos, las erogaciones por medio de los derechos de importación, tasa estadística y los impuestos internos, y las retenciones de la exportación o el derecho a la exportación, que es lo mismo que las retenciones, eh, para que el Estado así se dé cumplimiento al derecho constitucional del Estado de obtener lo que dice el artículo 4 las erogaciones para el sustento del Estado Nacional. Es decir, que el despachante de aduana también colabora institucionalmente con el Estado y su palabra la empeña ante la aduana, es decir, que su palabra tiene un valor de peso ante la aduana porque lo que él dice en la declaración es lo que pesa sobre él y es decir, que todo lo que él declara tiene peso legal ante la aduana y también consecuencias jurídicas. Y tanto más porque el profesional tiene conocimientos teóricos, técnicos y prácticos al realizar la tarea de encomendada, siendo muy importante la tarea del desarrollo final de su presentación, es decir, trabaja al vivo y directo. No es como un abogado o un contador, sin despreciar que el abogado trabaja en casos que han ocurrido después de los hechos ocurridos, es decir, in situ, no trabaja prima facie o no trabaja en tiempo real, en tiempo vivo, en tiempo presente, sino que trabaja a posteriori del caso que está presentando. Y el contador también trabaja a posteriori, porque para poder hacer los detalles o realizar todo lo que es en la presentación de libros y documentación de una empresa, la empresa debe realizar operaciones en el presente o el contador y o abogado o otros profesionales trabajan sobre hechos que han ocurrido después de lo que, después de, o trabajan sobre hechos que han ocurrido antes de aplicar su profesión. En cambio, el despachante de aduana trabaja en tiempo real declarando y presentando todo en tiempo real ante la aduana y operando en tiempo real, en tiempo presente. Es decir, que lo es en tiempo presente, ya sea canal verde, rojo, naranja, tiene que estar en tiempo presente para poder realizar la operación. No es que
realiza todo y después primero llega todo y se baja la mercadería y después hace el papeleo. No, primero se realiza todo sobre el tiempo real, en tiempo real. Ya arriba la mercancía, la gente de transporte declaró un money, ese money ingresa a depósito, también puede dar un tránsito directo, un tránsito interior, el despachante tiene que realizar una declaración de tránsito y garantizar los tributos hasta que se le dé destinación. Es decir, que es una tarea técnica con consecuencias jurídico-tributarias dignas de un especialista en la materia. Acá está la palabra especialista en la materia. No es cualquiera, no es cualquiera que es despachante de aduana, sino que cualquiera puede recibirse, aprobando los exámenes y repitiendo la técnica, ya sea para importación, aprendiendo toda la teoría de la importación, toda la teoría de la materia de exportación, toda la teoría del régimen legal, toda la teoría del sistema, toda la teoría de lo que es valoración, valorar sigma, tomar la resolución 743/91 anexo 4, el sigma, ajuste a incluir, menos ajuste a deducir, es igual al valor en aduana. Si es Mercosur, no paga derecho. Después va a aplicar la base, va a armar la base IVA. Todo eso lo hace un practicante, un técnico en comercio exterior, en la facultad o en el instituto terciario donde realice y aprende mecánicamente a valorar, a ajustar, a aprender los ajustes. Al igual que en exportación, resolución 1921/05, va a aprender a realizar los ajustes, el valor imponible es igual a FOB, más ajuste a incluir, menos ajuste a deducir, menos insumos temporarios, el valor imponible, en caso que los derechos esté incluido, aplicará un coeficiente, el cual extraerá los derechos. Entonces, todo eso se aprende. Uno puede obtener el certificado de AFIP después de haber aprobado los exámenes y después se inscribe como despachante de aduana y empieza a operar. Pero operar como despachante de aduana en sí es una tarea que se va aprendiendo a lo largo del tiempo y los que ya tienen más de 30, 40 años en esto se van dando cuenta que esto fue cambiando a lo largo del tiempo y tuvieron que adaptarse a los cambios técnicos. No es lo mismo en la década del 80 hacer toda máquina o en un sistema DOS a cargar, no es lo mismo que cargar en el espigón de Seiza, cuando el sistema María aparece en el año 1993, a, a cargar en la oficina por medio del sistema informático María y roguemos al Malvina que aparezca para que nosotros tengamos un beneficio de no pagar un informático para conexión. Entonces, es una tarea técnica, es decir, que una persona es un técnico, es decir, una persona capacitada en tener herramientas. Ustedes dicen, pero si es técnico, ser técnico en algo no significa que uno siendo licenciado en comercio exterior, pero licenciado en comercio exterior es más genérico el conocimiento que tiene. El técnico, el despachante, conoce con respecto a la mercadería, su posición arancelaria y su valoración en aduana en base a los documentos que reciben para exportar o para importar. Es él el que define el destino de la mercadería y también según la utilidad y según la funcionalidad de la mercadería, según el costo de lo que recibe. Él es el que garantiza por medio de su declaración que eso es el fiel reflejo de la verdad, es decir, empeña su palabra en nombre de un tercero que le paga por realizar estas operaciones. Pero no es un trabajo sencillo, fácil de decir, no, esto es fácil de realizarlo. Esto es algo meramente de aquella persona que desconoce realmente la carrera o la profesión de este especialista en la materia. Es decir, es una persona que desconoce técnicamente qué es hacer una declaración. Mediante clasificación y valoración aduanera no es fácil clasificar una mercadería y valorar una mercadería eh, teniendo pocos o nulos conocimientos de merciología en cuanto a las mercaderías y también de tributación en cuanto a valoración en aduana. Es decir, para valorar una importación debes conocer la resolución 743 en el anexo 4, todos
las fórmulas de valoración para cada operación. No se olviden que la clasificación y valoración aduanera descansa sobre el consumo, sobre la importación a consumo de mercaderías con o sin insumo temporario, y descansa también la exportación a consumo con o sin insumo temporario, y también descansa la garantía de los tributos en caso de que se haga una operación de importación temporal. Descansa la garantía en cuanto a la valor de clasificación, y la valoración aduanera también descansa la garantía. Igual que una exportación temporal, también descansa la clasificación correcta y la valoración, descansa la garantía para el cumplimiento de los plazos, en el cual el despachante empeña doblemente su palabra, porque la mercadería va con una finalidad y con un tiempo definido para volver nuevamente en el mismo estado, bien sea transformado. Es jurídicamente responsable por lo que dice la persona, el despachante. Es decir, lo que él declara es lo que él dice, que es fiel reflejo de la verdad. Lo que él menciona es verdad pura, in situ. In situ es, vamos a decir, que no es mutatis mutandi y que se puede cambiar lo que está declarado. Lo que él declara es fiel reflejo de la verdad. En caso de que esté bien, se procede a colaborar con el servicio aduanero, y en caso que el despachante de aduana realice un furcio o, o cometa un error en declarar un dato fallido, vamos a llamar así, un acto fallido por negligencia, imprudencia, es decir, una infracción culposa, por no haber prestado atención, por no haber leído. Y no es lo mismo una infracción aduanera que un delito de contrabando documentado. No es lo mismo, porque el despachante va en contra de su propia palabra al declarar algo que no es el fiel reflejo de la verdad. Entonces ahí jugamos, hay dos tipos todos juzgan de que se equivocó, y bueno, y ya lo despiden y ya terminó el problema. Pero el problema está en que si es un acto culposo, una infracción culposa, que no involucra la clasificación ni la valoración aduanera, además de la rectificación, va a tener una multa, ¿no? Pero si puede rectificar, se salva de la multa. Pero ¿qué pasa si a sabiendas o sabiendo lo que está declarando, realiza la declaración jurada igual o presenta un certificado de origen falsificado? Él arriesga todo su matrícula y arriesga todo para un tercero, que es el interesado en que el profesional realice un acto ilícito. Es decir, que no solamente realiza el acto ilícito, ya sea porque está forzado a hacerlo, o bien porque es cómplice, o bien participa de una promesa de ganancia. Entonces, como garante de una operación ágil y segura, el operador confiable, o sea, el despachante de aduana, lo que declara es el fiel reflejo de la verdad. Entonces, no estamos hablando acá de un simple asesor aduanero para importar y exportar. Estamos hablando de una persona que declara bajo responsabilidad y bajo responsabilidad y penas jurídicas, tributarias, contables, penas aduaneras, hablamos de penas administrativas, penas privativas de la libertad en caso de ser contrabando documentado. Es decir, que el despachante de aduana, su declaración eh, es la que define su conducta. La conducta del despachante de aduana se define de acuerdo a su formación, cómo fue formado, de qué manera fue formado, cuáles son sus principios morales, sus principios morales son el de la ética, como son los médicos, los abogados, o sea, todos los que hacen un juramento hipocrático. Entonces, nosotros estamos en la delgada línea roja entre aquellos que realizan el fiel reflejo de su profesión, realizándole día a día y heredándole a sus abuelos, a los abuelos, a los padres, y los padres a los hijos, que todos son de tradición despachantes de aduana, le heredan
esta confianza y por ende le heredan también sus clientes de larga data por esa confianza mutua en que realiza la tarea encomendada. Resalto nuevamente, la tarea de abuelo a padres y a hijos ha cambiado, ha mutado, mutatis mutandi, ha cambiado completamente desde la aparición de la informatización aduanera y el despachante tuvo que adaptarse o morir. ¿Qué es decir? Los que no se adaptaron al sistema informático María tuvieron que contratar a especialistas que a la larga obtuvieron su matrícula y se quedaron con las empresas debido a que los que no se adaptaron tuvieron que cerrarlo el despacho aduanero debido a que no pudieron adaptarse a la vida y tendieron a desaparecer, ya sea porque estaban acostumbrados a una operatoria de papeles, una operatoria de documentos, una operatoria de archivos, una operatoria de realizar declaraciones y papeleo y gestoría, a que se informatice la tarea del despachante y se convierta en una operación real, en tiempo récord, donde corren tiempos, donde corren plazos, donde corren... Es decir, es una profesión donde el tiempo puede ser compañero o el tiempo puede ser enemigo en esta profesión, ya que el tiempo es lo que te puede dar el margen para tener una exportación con carga exitosa, o también el tiempo te puede ahorcar en cuanto a hacer una operación de importación es, y no haber antes pedido un hidrogando contenido y realizar un despacho y poder correr el riesgo de poner una posición arancelaria, incluso eh, tampoco en el tiempo nos va a dar para supeditar una destinación en caso de que tengamos dudas. Entonces el tiempo real que corre, es decir, que nosotros estamos trabajando en tiempo real, en un reloj que corre, es decir, el tic-tac diario, segundo, los minutos, los segundos, las milésimas, eh, trabajan también con la tarea del despachante. El despachante trabaja con el reloj, trabaja también con los tiempos, con los plazos, con la llegada y la salida de los medios de transporte, trabaja también en conjunto con los agentes de transporte, trabaja también con los transportes internacionales de carga. Es decir, todo su trabajo está incluido en trabajar con otros operadores del comercio exterior. Es decir, que no descansa con solo que la mercadería haya salido del puerto con el té o con la yerba, con la madera, con el hierro, con los autos, sino que descansa su tarea una vez que se haya cargado el cumplido en la exportación, pero también descansa en que la mercadería llegue a destino. ¿Por qué? Porque en base a que llegue esa mercadería tendrá nuevas operaciones a realizar para ese mismo destino en una exportación o en una importación. Al realizarla en tiempo y forma y sin ningún impedimento con respecto al canal rojo, verde o naranja, que es algo habitual, y que pueda liberar la mercadería sin ningún tipo de inconveniente, ya que no involucra estos canales de que haya condición delictual solamente porque haya otorgado canal. No, un canal rojo de revisación no significa que sea porque es un hecho delictual, sino que simplemente es un canal de selectividad de control, de más control que la aduana debe ejercer, pero no significa que eso vaya a afectar al despachante o a su reputación solo porque le dio canal rojo. No, eso es una confusión, que siempre tiene que dar verde. Eso es un error. Eso, dentro de la jerga aduanera, el verde, rojo, naranja no significa nada. Solo significa que si te da verde en cualquier operación, se te devuelve el sobrecontenedor y vos tenés que ir al lugar de carga para realizar toda la parte operativa. Y si te da canal rojo o naranja, se presenta a la aduana en el lugar operativo para seguir la operación. Y si todo está de acuerdo a lo que está declarado, nosotros vamos a proceder después de que se haya cumplido la operación, que se haya cargado en el sistema del cumplido en una exportación,
y ya vos nos den el libramiento de ese sobre para retirarlo, para digitalizar la declaración y subirla, digitalizarlo ante la aduana y tener digitalizado todo y enviar esto al bloque de digitalización y guardar por 10 años en el depositario fiel, nosotros, nuestra operación no termina, por 10 años esa operación sigue vigente. Es decir, que el riesgo de la declaración está 10 años como toda documentación comercial. Es decir, que somos auxiliares del comercio, del servicio de dinero y además somos custodios de documentos comerciales por 10 años, porque esa tarea hace 10 o 15 o 20 años atrás era tarea de la aduana. Sí, y se apilaban miles y miles de sobrecontenedores y la aduana hoy trabaja sin papeles, le delegó al despachante ser depositario fiel y aparte tenés que tener que digitalizar no solo la documentación, sino guardar la documentación por 10 años. Acá vamos a dar una representación gráfica para la declaración de todas las operaciones de importación y de exportación. Entonces, nosotros estamos en la presentación gráfica, vamos a ver declaración de toda la operación de importación. El despachante de su puesto de trabajo recibe una orden de su exportador de comenzar la operación de exportación realizando el permiso de embarque según la resolución 1921/05, donde dice que el declarante de su puesto recibe y comienza, va a oficializar la declaración, va a conseguir toda la documentación. Vamos a suponer que va a enviar madera, va a conseguir el documento SENASA, fitosanitario, va a conseguir el certificado de origen de la madera, va a conseguir también todos los documentos de la medida, el detalle de contenido de la madera. Primero va a hacer que el detalle de contenido coincida en cuanto a peso y bruto y neto con la factura, es decir, la factura, el detalle de contenido, los permisos fitosanitarios SENASA, toda la hoja de ruta en caso de que venga desde Misiones, Chaco, Entre Ríos, y también, lo único que no, si va a ir en barco, lo único que no va a poder tener, sí la reserva del buque, pero no va a tener, en este caso, sí va a tener, va a saber qué buque va a llevar la mercadería, pero el BL no lo va a poder tener porque si vendemos FOB, por lo general el importador es el que nos va a ceder para después anexar a la documentación el permiso, el conocimiento o el BL, el Bill Lading, Before Lading, o el conocimiento de embarque del barco para después anexarlo al despacho, para digitalizarlo. Y con todo eso va a oficializar la operación según la resolución 1921/05 y el despachante, el exportador, con mi caso de despachante, el despachante realiza toda la documentación, presenta el sobrecontenedor al servicio aduanero con toda la documentación necesaria, con todas las certificaciones de libre de plaga y todas las certificaciones para la madera. Y una vez que el sobre entra a aduana, la aduana lo que hace es va a presentar si está la revisación preliminar, va a presentar la, opera- la operación aduanera ante el sistema, si está todo correcto, va a pasar de estado oficializado a presentado al servicio aduanero y ahí va a otorgar canal, se puede imprimir con canal, pero va a otorgar canal, el canal de selectividad puede ser rojo, naranja o verde, va a sentar si es verde, va va a mirar la documentación, si en caso terrestre, que el MIGTA corresponde a la mercadería que estamos portando. En caso de estar todo bien, devuelve la documentación en canal verde al despachante y se procede después que el despachante va a proceder a pedir una vez que esté todo ok. Si se carga en el interior la madera, pedir un servicio extraordinario para llevar al verificador para cargar el contenedor con la madera y llevarse sobre el contenedor y si está todo conforme, cargar, precintar y poner en marcha el transporte en precumplido y luego hasta el puerto, que ya va a tener una reserva de barco y luego de esto el barco se cargará, entrará, llevará la copia del permiso de embarque o M1993 sin permiso de embarque,
Todo está establecido en la resolución 1921/05, y una vez que está cargado, 48 horas después que haya salido el medio de transporte, se considera exportado. Una vez que haya salido la mercadería, no se permitiría rectificación, modificación, ampliación alguna, y 48 horas después, cargado el cumplido, el despachante van a digitaliza todo la documentación. Esa digitalización va hacia la parte de digitalización aduanera, queda resguardada ante el sistema de aduana, y después eso va al depositario fiel del despachante a una oficina especial donde guardará por 10 años. Eso en un ejemplo de en caso de una IMPO. Acá estamos, hoy ya se llama CIRA. Hoy la importación no es como en la década del 90, que se puede importar. Entonces la importación primero se debe hacer un pedido de una CIRA. Era de JAI en la época que nosotros presentamos pero pasó a ser de JAI a CIMI y hoy se llama CIRA. La CIRA se pide la CIRA, y la CIRA puede salir observada. Si sale aprobada, nosotros podemos usarla parcialmente o totalmente y cancelar el uso. Con la CIRA aprobada, nosotros podemos, con toda la documentación, si es vía acuática o aérea, tenemos que primero enviar a la aduana el manifiesto anticipado del conocimiento de embarque o de la guía aérea, para que la aduana tenga conocimiento de que hay un embarque que está llegando. Luego de que llega toda la documentación, llega el contenedor, el ATA realizará el correspondiente MANI. Con el MANI empieza a correr los plazos de 15 días según el Código Aduanero, para destinar. Artículo 16 o 17 dice que nosotros tenemos 15 días para darle destinación después del MANI, en el MANI puede pedir ingreso al depósito, ignorando contenido. En caso de que haya alguna duda, en caso de que no haya duda, va a depósito, y en depósito el despachante le va a dar una destinación a consumo temporal. Esta destinación de importación a consumo está todo arreglada en la resolución 1009 con el Código de Enero, el artículo 217, in situ todos los demás artículos, y la resolución 743/99, donde indica que el despachante de su puesto de trabajo oficializará con toda la documentación complementaria, la obligatoria, el OM 1993 sin anverso, reverso. eh, Dentro del sobre naranja pondrá las 2 copias, como dice ahí, ¿no? Voy a decir 2 copias del despacho de importación, la factura comercial, el packing list, el certificado de origen, la carta de porte y MIC-DTA en caso de ser terrestre, el documento de embarque en caso de ser barco, el BL, para donde sacamos el flete. También vamos a presentar todos los documentos fitosanitarios. Si es un producto de madera, si es un producto metálico, vamos a conseguir toda la documentación en el INTI. O si es un producto electrónico que cumpla con las normas IRAN, ISO con respecto a los enchufes, vamos a tener que conseguir el permiso para poder ingresar ante el ADMAT. Entonces vamos, que cumpla con la norma ISO, IRAN, y conseguir ese permiso especial para poder importar estos productos. En caso de ser productos como papa, cebolla, permiso fitosanitario de importación de SENASA. Y todo eso, y si es un producto alimenticio INAL, más todos los estudios químicos que tienen que venir por un ingeniero químico de que ese producto es apto para el consumo humano. Y todo eso se presentará dentro del sobrecontenedor color naranja, con todos los datos del importador, exportador, en el área que le corresponde al despachante. No olvidemos que el reverso es para el control aduanero. Entonces el despachante va a oficializar, y luego de oficializado se va a presentar ante la aduana, y ante la aduana el despachante de aduana va a pedir que se cambie, va a entregar la documentación, y el verificador, resolución 743/99, mediante una mirada genérica que esté toda la documentación, pasará de estado presentado ante servicio aduanero y nos otorgará canal. Si usted imprime con canal, la idea es que permita que el servicio aduanero imprima con canal verde, rojo, naranja, que son canales operativos. Si está en un depósito, una vez que
otorga verde nos entrega la documentación, va a verificar que el documento de transporte corresponde a la carga y una vez que nos otorga la documentación, nosotros vamos a presentarnos al depósito para poder hacer la correspondiente. Si es canal verde, autorización a retiro, vamos al depósito con canal verde, autorización a retiro. Si es canal naranja o rojo, el rojo es un control de la aduana de toda la mercadería, del contenedor, se abre, se mira la mercadería y una vez que está conforme el servicio aduanero, firma, sella y nos da el libramiento correspondiente de la carga y la mercadería va a su cliente porque ya tiene que estar pagados los tributos previamente. Cuando ya nosotros presentamos la documentación, se pagó todo y esto se hace todo en tiempo según el Código Minero, antes de los 15 días, después de arribado, inmediatamente nosotros realizamos. Nos arriba, el agente de transporte hace el money, el despachante hace la destinación, la aduana controla y se le entrega al cliente la mercadería. Ahora, en resumidas palabras, la tarea del despachante, actualmente se está intentando colegiar la profesión del despachante y me animo a decir que debería en un tiempo más adelante no ser una carrera terciaria, sino más que nada, si bien se debe rendir ante la FIP, por lo menos debería ser una carrera universitaria donde se obtenga un título de, por lo menos de profesor en comercio internacional y luego de obtener este título de grado de profesor en comercio internacional, que sería una carrera a crearse, después de colegiar, rendir ante la FIP para obtener el certificado que avale para rendir como despachante, o en caso de ser licenciado también, ya, bueno, ya uno ya está en condiciones de rendir el examen de 6 materias, pero lo ideal es que por el riesgo de la profesión y por el riesgo y por el avance de la operación y de la operatividad del despachante y la importancia de su operatividad, hoy en día estamos en condiciones de decir que el trabajo del despachante está a nivel más allá del nivel de un contador, de un abogado, y es una profesión que largamente ha superado y se ha avanzado mucho más allá que un contador, que un abogado, que un licenciado en administración de empresa, porque el despachante es el que trae los insumos para que las empresas funcionen, el despachante es el que trae la maquinaria o lleva los productos básicos, los productos necesarios que el país exporta. Entonces, debido a ese riesgo de clasificar, valorar y presentar, empeñar la palabra y todo el riesgo que tiene de firmar documentos, liberar, estar en la zona operativa en tiempo real, hace que la profesión deba tener por lo menos una valoración mucho más importante por parte del servicio aduanero, por parte del Estado y por parte de las universidades, y deberán, como mínimo 4 años, otorgar un título de profesor en comercio internacional y con la opción de rendir para despachante de aduana. Y a todos los que ya están ejerciendo como despachante, si sale la carrera de profesor en comercio internacional, o a los que vayan a rendir, por lo menos tener un título de por lo menos de 4 años, un título de grado para poder ejercer esta profesión, porque ya ha avanzado tanto de que necesitamos tener un título de grado como profesor y profesor o licenciado en comercio exterior y después rendir ante la FIP, que esto no estamos en contra, pero hay que colegiar la carrera, hay que elevar el rango de la carrera por el riesgo y por lo que se viene a futuro, que se va a informatizar todo y el despachante no está ajeno a los cambios. Bueno, sin otra acotación, le mando un saludo, cualquier novedad estaremos nosotros colaborando con ustedes.